Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga más. Cuán hermoso y agradable es estar los hermanos juntos reunidos, ¿verdad que sí? Un día atípico, algunos aprovechan para estar fuera de la ciudad, pero qué bueno que muchos estamos aquí, otros están en otros lugares disfrutando también, pero nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. Amén. Antes de compartir el mensaje de la palabra de Dios, quiero externar una gratitud, un agradecimiento por dos cosas. Primero, a todos los hermanos que apoyaron y colaboraron para el campamento de adolescentes que tuvimos el pasado fin de semana. Tuvimos ahí casi 50 jóvenes recibiendo del Señor hermosos testimonios. Jóvenes aceptaron al Señor, se reconciliaron con Dios. Y yo quiero pedirles un fuerte aplauso para ustedes mismos y decirles gracias por su oración, por su apoyo y su disposición. También informar que ya está en Ghana, África, la hija de nuestra pastora infantil, la joven Sara Delgado. Ella está desde esta semana. También externarle gratitud. Ya empezó su labor misionera durante 13 meses. Recordar que puedes ofrendar. No sé si Cabina me puede ayudar un momentito poniendo la información de cómo ofrendar. Ella estará durante todo ese tiempo y cada mes tiene que levantar unos fondos o cubrir unos fondos de 500 y tanto de dólares, y nosotros somos su iglesia enviadora. Amén. Entonces, si aún no has podido colaborar o no te has comprometido, puede hacerlo. Puede comprometerse con 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000, 10,000, lo que el Señor te dé, ¿verdad? Pero lo importante es aportar a la obra de Dios. Es la primera joven que enviamos como misionera de nuestra congregación y creemos que es la primera de muchas más. Amén. ¿Qué tal si oramos para compartir la palabra de Dios y preparar nuestros corazones para escucharla? Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú hablas a nuestras vidas, nos has hablado aquí en el culto, con la adoración, con la palabra, con todo lo que hemos hecho. Pero gracias, Jesús, porque ahora nos vas a hablar a través de tu escritura, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos confrontes, que tú nos edifiques, que tú nos restaures, Señor. Y si hay algo que hoy tú tienes que corregir en nosotros, que seamos humildes, Padre. Que podamos escuchar tu palabra con humildad, atención y disposición, Señor. Y que tú puedas usarme como un canal de bendición para tu gloria y para tu honra. Y que cada uno pueda ser edificado como también me has edificado a mí, Señor. En tu dulce nombre, Jesús. Amén y amén. Desde hace unos cuantos meses meses atrás, he estado compartiendo una serie de predicación y enseñanza sobre los principios bíblicos del reino de Dios. Ya en un principio hablamos sobre las características de un ciudadano del reino de los cielos y hablamos en unos 3 encuentros previos sobre este tema, principios bíblicos del reino de Dios. Ahora queremos compartir la última parte de esta serie de predicación sobre lo que enseñan los evangelios sobre el reino de los cielos. Amén. En la primera parte nosotros estuvimos viendo, y a Cabina quiero que me sigan cuando yo levante el dedito, significa que vamos a pasar la próxima diapositiva. Perfecto. En la primera parte estuvimos viendo qué es el reino de Dios y decíamos que es el dominio de Dios en la vida del cristiano. El dominio de Dios en la vida del cristiano. Y tiene 2 dimensiones, una temporal en este mundo y una eterna, es decir, en la presencia de Dios. También miramos en la segunda parte cómo podemos ser parte de ese reino de Dios. Y decíamos 2 cosas. Primero, debemos nacer de nuevo y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. En la tercera parte nos preguntábamos de quién es el reino de Dios. Y las respuestas que vimos en la palabra es de los pobres en espíritu, de los que son como niños, de quienes tienen fe en el poder de Jesucristo y de los que son perseguidos por seguir a Jesús. Amén. ¿Recuerdan? Más o menos. Entonces, en esta ocasión, en esta última parte, nos preguntaremos 4 cosas.
cómo ser grandes en el reino de Dios, cuáles son los beneficios de vivir en el reino de Dios, qué nos dificulta entrar en ese reino de Dios y por último, qué será de ese reino venidero. Amén. ¿Cómo ser grandes en el reino de Dios? Lo primero que vemos en la Escritura para responder esta pregunta lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Y es obedeciendo y enseñando la palabra de Dios. Vamos a leer el texto en el nombre de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Solo dijo Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es interesante esta palabra porque Jesús está hablando de la necesidad de obedecer la Escritura, la ley de Dios, que se refería en ese caso al Antiguo Testamento. Y en el versículo 18 Jesús habla y dice, no pasará ni una jota. Y él se refiere en este caso a la letra hebrea más pequeña que existe, que es la letra Yod. Creo que la tienen ahí en pantalla, parece una comita. Y Jesús literalmente está diciendo, lo más sencillo que te parezca, que parece el mandamiento más pequeño de la Escritura, eso se va a cumplir. Entonces nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra, y en este caso hablamos del Antiguo Testamento, para entender qué cosas son relevantes para nosotros todavía. Y es muy interesante porque Jesús dice, si tú no obedeces eso y enseñas a no obedecerlo, será llamado muy pequeño o el más pequeño literalmente significa esa palabra en el original. Pero al contrario, si lo obedeces, serás llamado importante, grande en el reino de los cielos. Y vemos que en el Antiguo Testamento hay 3 tipos de leyes. ¿Cuántos tipos de leyes? 3. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿debemos obedecer lo que dice el Antiguo Testamento, sí o no? Sí, seguro. ¿Todo o una parte? Todo. Vamos a ver qué tipo de leyes tenemos en el Antiguo. Primer tipo de ley, ley ritual, que esa se dedica a regular la vida religiosa. Levítico 4, del 1 al 3, por ejemplo, nos dice, cuando alguna persona pecare por hierro, es decir, equivocación, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, saltamos al versículo 3, ofrecerá a Jehová un becerro sin defecto para expiación. ¿Tenemos que matar becerro en este tiempo? No, imposible, no habría becerro si fuera por eso. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Entonces, ese tipo de leyes rituales ya no aplican. Hay un segundo tipo de ley, que son leyes de procedimientos. Regulan casos específicos. Por ejemplo, Éxodo 21:2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Ya la esclavitud no es ni siquiera legal. En ese caso, no es que Dios estuviera a favor de la esclavitud, sino que la regulaba, porque era algo que existía ya en esas sociedades. Entonces ese tipo de ley ya no nos aplica. Pero hay un tercer tipo de ley, y son las leyes morales, que se dedican a regular lo bueno y lo malo, especialmente la relación con otras personas y con Dios mismo. Levítico 19, 33 al 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros
tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Y ese tipo de ley? ¿Hay que obedecerla? Por supuesto que sí, porque a ese tipo de ley pertenece no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás y toda la ley moral. Entonces, el mandamiento de amar al extranjero como a nosotros mismos se aplica muy práctico a nosotros. Aquí tenemos personas en el país de nacionalidad dominicana, haitiana, venezolana, que ahorita oramos por ellos, chinos y de otros más. Nuestro deber es amar y valorar a esos extranjeros. Pero pudiéramos decir, por ejemplo, con las personas de nacionalidad haitiana, no, que se queden en su país ellos y nosotros no nos preocupa nada. Por supuesto que nos preocupa. Por supuesto que son personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Y nuestro deber, siempre a velar por la legalidad, ¿verdad que sí? Pero amar y valorar al extranjero. Oraba el hermano Melvin que el Señor Jesús fue extranjero en Egipto. Y el Señor entiende lo que sufre un extranjero. ¿Cómo es nuestra actitud, hermanos? ¿Cómo actuamos nosotros ante los extranjeros? Ante las personas que están vendiendo en la calle, que usted sabe de qué nacionalidad son. Tal vez no paramos a comprarle algo, tal vez no porque lo vamos a consumir, pero solo para apoyarle. Yo trato de hacer eso, me gusta eso, porque son personas que están trabajando. Entonces vemos a veces esos mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley moral, y decimos, bueno, eso fue el pueblo de Israel, están vigentes para nosotros, porque regulan la actitud del buen comportamiento, de la ética que Dios espera que tengamos. Amén. Pero fíjense qué interesante. Cómo Jesús habla de ser pequeño en el reino de los cielos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Eso no significa que por ser pequeño en el reino de los cielos, necesariamente, vamos a perder la salvación. Más bien, refleja la poca madurez que tenemos como cristianos. Por el contrario, alguien grande en el reino de los cielos es alguien de provecho y utilidad para la iglesia de Cristo. Entonces no queremos cristianos que se salven y ya. Queremos cristianos que sean salvos, pero que también sean grandes en el reino de Dios. Que cumplan el diseño de Dios para el comportamiento del creyente. Amén. Hay una imagen que tenemos ahí próxima. Eso que tienen ahí es un estetoscopio, ¿verdad? Los médicos saben bien lo que es. Es un aparato que se utiliza para escuchar los sonidos internos del cuerpo humano. Se usa en la caja torácica, se puede usar en los pulmones y otras partes del cuerpo. Pienso que a veces nos falta ponerle un estetoscopio a la palabra de Dios. Ponernos con detalle, a analizar, a meditar, qué debo escuchar, qué debo aplicar más a mi vida. Y pedirle al Espíritu Santo, muéstrame en tu palabra en qué áreas de mi vida estoy fallando. Y llévame a la Escritura para ver lo que tú dijiste, lo que tú estableciste. No solo leerla, pasarla de volada, sino meditar profundamente y aplicar la palabra. Amén. Entonces, para ser grandes en el reino de Dios, lo primero que debemos hacer es obedecer y enseñar la palabra de Dios. Lo segundo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. Y es siendo violentos, pero no violentos de golpe, por si acaso. Vamos a explicar un poco este texto. Esa palabra violentos se refiere a esforzados, y vamos a ver en qué contexto. Dice el texto bíblico, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, esto lo dijo Jesús, no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los
violentos lo arrebatan. Vamos a aclarar esto para que no salgamos aquí dándole golpe a la gente y decir que ese es el reino de los cielos. Según Jesús, Juan el Bautista es el más importante de todos los profetas del Antiguo Testamento. Por si no lo sabían, el Antiguo Testamento finaliza con Juan el Bautista, porque fue hasta donde estuvo la revelación del Antiguo Pacto, o hasta donde estaba vigente. Los profetas del Antiguo Testamento vivieron bajo la esclavitud del pecado y nunca pudieron ser libres de esa condenación eterna. Por eso tenían que cumplir los mandamientos, tenían que constantemente sacrificar animales para expiar sus pecados. Ellos no tuvieron el privilegio que tenemos tú y yo de ser lavados por la sangre de Cristo y recibir esa eterna redención. Sin embargo, quien ha creído a Jesús ya no tiene que estar constantemente sacrificando esos animales. Pero aunque luche contra el pecado y todavía sea inmaduro en la fe, podemos decir, puede ser transformado por el Espíritu Santo. Ni Isaías, ni Jeremías, ni siquiera Moisés tuvo la oportunidad de vivir, de tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Solo tú y yo, los que hemos creído en Jesús, tenemos esa oportunidad. Amén. En el versículo 12 Jesús enseña que el reino de los cielos, es decir, ese dominio de Dios en nuestra vida, sufre violencia, y el verbo que ahí se usa significa ganar un objetivo por la fuerza. Ganar un objetivo por la fuerza. Esto sugiere que vivir bajo el reino de Dios es difícil, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Por tanto, la actitud que debemos tener, dice el texto, es ser violentos, pero eso lo que significa es esforzarme por alcanzar un objetivo. No es una violencia de que voy a maltratar a otros, sino un compromiso permanente con Cristo. Amén. Eso es ser violentos en el reino de Dios. No se trata de que voy a pasar a maltratar a los demás o hablarles con rudeza. Todo lo contrario, que voy a vivir en ese sometimiento al reino de Dios. No se trata ni siquiera de que yo hable duro y hable fuerte y que ante el público dé una imagen de que soy muy cristiano. Es que en lo secreto y en cada momento yo esté comprometido con Cristo. De eso se trata lo que dijo Jesús. Para que Dios dirija nuestra vida, debemos disciplinar nuestra carne. Ser constantes en oración, invertir tiempo en el estudio de la Biblia, congregarnos activamente. Pero hermano, ¿cómo pretendes que vas a ser usado por Dios en cualquier cosa si no dedicas tiempo a orar? ¿Cómo pretendemos ser buenos predicadores, maestros, siervos en algún área si no vivimos en esa dependencia del Señor? Y a los que enseñan y predican, ¿cómo pretendes que vas a ser buen maestro si ni siquiera te formas teológicamente para enseñar mejor? No somos perfectos, tenemos debilidades y luchas, pero podemos acercarnos más al Señor. Podemos permitirle al Espíritu Santo que esas debilidades que están en nosotros, que esa falta de disciplina espiritual, Él la cambie por fortaleza. Tal vez no estás orando lo suficiente. Tal vez tienes un compromiso aquí en la iglesia y te pasas la semana con los ajetreos, y cuando ya llega el domingo que tienes que enseñar, o el miércoles o el jueves, o trabajar en algo, tal vez ni siquiera tuviste tiempo de orar. Pero hay pequeños cambios que puedes empezar a hacer. Hay momentos que puedes decir, aparto estos 15 minutos de mi horario de almuerzo en el trabajo para orar. Llego a mi casa y lo primero que voy a hacer es estar en la presencia de Dios si no tuve tiempo en la mañana. Amén. Esa violencia espiritual de la que nos habla la Biblia es
disciplina, es esfuerzo y es compromiso. El reino de Dios no lo arrebatan los creyentes tibios, cobardes y que no mueren a la carne, sino los esforzados, los que siguen a Cristo a pesar de toda dificultad. ¿Podemos dar un aplauso al Señor por eso? Entonces, hasta ahora hemos visto que para ser grande en el reino de los cielos debemos obedecer y enseñar la palabra de Dios y ser violentos espiritualmente, es decir, esforzados. Una tercera respuesta la encontramos en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28 que leímos al principio, pero vamos a leerlo de nuevo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, ¿qué dijeron? Podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron contra los 2 hermanos. Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella autoridad. Mas entre vosotros no será así. Y vamos todos a repetir esa próxima parte. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En los versículos 20 al 24, Jacobo y Juan deseaban ser funcionarios del gobierno de Jesús. Querían ser, pongámoslo ahora, ayúdenme, ¿cuáles son los ministros de mayor jerarquía después del presidente? El ministro de la presidencia, no sé, ¿y cuál otro? Ministro de Hacienda, Educación, que maneja mucho presupuesto de pronto. Más o menos eso era lo que ellos querían. Estar en los primeros puestos al lado del Señor. Del mismo modo, muchos creyentes a veces quieren puestos de autoridad para sentirse en control y dominio de otras personas. Su motivación no es servir a Dios, sino proyectarse a sí mismos. Estas personas son los que maltratan, ofenden y no ejercen un liderazgo como el de Cristo. Entonces el Señor identifica eso en ellos, identifica la motivación de por qué querían un puesto de liderazgo y los confronta y los para en seco, le paró el carro, diríamos en nuestro país. Pero hay varias enseñanzas que tenemos en los versículos 25 al 28 y vamos a desglosarlas. La primera es que debemos ser conscientes de que el liderazgo cristiano no se ejerce como en el mundo. No se trata de lo que yo quiero hacer en esa función de liderazgo, sino de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de mí. Y esa es la diferencia entre un líder cristiano efectivo y uno que no lo es. El líder cristiano que busca trabajar para la obra de Dios con altura, ora, busca la dirección del Señor y dice, el Espíritu Santo me está guiando a esto, en vez de
Aquí se va a hacer esto porque yo lo digo. Así funciona el mundo. Así funciona una empresa. La decisión del gerente esa fue, porque fue su criterio. Pero en este reino, en esta organización que es la Iglesia de Cristo, quien dirige es el Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor por ello? En el versículo 26 vemos que para ser importantes hay que servir a los demás. Y Jesús dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Y es interesante porque ahí Jesús utiliza la palabra griega megas, que significa muy importante, de mucho valor. Y ese servidor es la palabra diácono, literalmente usa la palabra griega diáconos, que se refiere a alguien que atiende la comida, alguien que sirve la mesa, alguien que tiene un amo. Como cristianos debemos estimar a los demás como más importantes que nosotros, dice la palabra. Filipenses 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el reino de Dios somos reconocidos cuando dedicamos nuestras vidas a servir a los demás. No importa lo que sea, tal vez sea ayudar a mi hermano en una diligencia, tal vez es ayudarlo a algo que tengo que hacer en su casa, prestarle o regalarle dinero, etcétera. Hay un joven que me va a traer unos elementos aquí, las dos, para que tengamos pendiente que a veces necesitamos préstame la escoba. A veces lo que nuestro hermano necesita es que vayamos a la casa y le ayudemos a limpiar la casa, que se va a mudar y necesita que yo vaya y le ayude a barrer, a limpiar, a cargar las cosas. O tiene un familiar enfermo y necesita que yo le cuide a ese familiar. O no tiene nadie que se quede con su hijo, con su hija, con su niño en ese momento y necesita mi apoyo. Y porque eso no es mi responsabilidad, yo le voy a decir que no. Un cristiano maduro, un cristiano firme en el Señor, escuche esto atentamente, si no se queda con nada, quédese con esto. Un cristiano maduro busca activamente formas de servir a sus hermanos en la fe. Déselo para el Señor, sí, para Él, con fuerza. Sí mismo, lo soltaron. Un cristiano maduro buscará activamente formas de servir a sus hermanos. Tú no tienes que esperar a que, si tú ves que tu hermano no tiene vehículo, está pasando por un momento económico difícil y tú lo sabes, y tú sabes que vive un poco lejos y tú vas a pasar más o menos cerca o te va a desviar a 5 minutos de su casa, ofrézcale a su hermano llevarlo. No espere que su hermano tenga que decírselo, porque hay que servir, buscar formas de servir. No podemos ser cristianos y vivir como en una isla, cada quien por su lado. Debemos estar preocupados y ocupados en servir a los demás. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué dice el texto bíblico que acabamos de leer ahí? Vamos al versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por mucho. Entonces, ¿cómo es eso que tenemos 5, 10, 15, 20 años de cristiano y no estamos dispuestos a servir? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude de verdad, porque si por algo el Señor nos engrandece, es por el servicio. Y si usted quiere ser grande en este reino, no es proyectándose a usted mismo, es sirviendo a los demás, tal y como el Señor dijo. El versículo 27 nos enseña algo más.
Para tener un puesto de liderazgo en el reino de Dios, no solo de un liderazgo como de un ministerio, sino de mayor autoridad, debemos ser esclavos de los demás. Y vamos a aclarar esto. En el versículo 27 dice, y el que quiera ser el primero, es decir, el de mayor autoridad, mayor rango, jerarquía, se refiere a la principal autoridad en un grupo cristiano, en una iglesia, por ejemplo. En este caso es el pastor. El pastor es la persona de mayor autoridad en la iglesia. Para hacer eso, tiene que ser vuestro siervo. Y vamos a aclarar algo aquí. En el versículo anterior, en el 26, dice será vuestro servidor, pero aquí dice siervo. En español suena prácticamente igual, no vemos diferencia, pero cuando uno lo ve en el griego, no dice eso. En el griego ese siervo se refiere al doulos, que es un esclavo. En la primera dice diáconos, en la segunda dice doulos, y hay una gran diferencia, porque el diácono es un servidor voluntario que decide servir o no, pero el doulos es un esclavo que sí o sí tiene que obedecer a su amo, que no decide qué va a hacer, sino que se debe a un señor. Un pastor es alguien que invierte su vida en el servicio a la iglesia. Todo lo que hace es para el beneficio de los creyentes. No le molesta llevar a su hermano a su casa, como decía hace un momentito, porque ya aprendió la lección del servicio. No le molesta visitarle cuando esté enfermo, gestionar recursos para sus necesidades materiales. Entonces, hermano, si alguno aquí siente el llamado al pastorado o en un futuro se ve pastoreando, debe saber que qué bueno eso, gloria a Dios por ese llamado, pero eso implica una vida de servicio desinteresado hacia los demás. Los pastores no llegamos a este puesto de responsabilidad y engrandecimiento por el Señor porque decidimos ser pastores. Fue el Señor que nos llamó y nos forjó en el camino. El primer ministerio mío de la iglesia, ¿sabe cuál fue? Limpiar los bancos y barrer la iglesia. Y seguro que el del pastor Félix y la pastora Francia por ahí iba. Y empezamos en todo lo que se hace en una iglesia, en un templo, generalmente los pastores, antes de ser pastores, pasamos por todo eso. Desde limpiar hasta ser diácono. ¿Usted era? Que pintaba la iglesia. A mí también me tocó pintar, así mismo. Y nos toca hacer de todo en la obra del Señor. Y el Señor nos va formando, nos va educando con el servicio. Pero algunos quieren ministerio, quieren ser engrandecidos por el Señor, quieren ser promovidos, pero no quieren humillación en el servicio, no quieren disposición. Y a veces los pastores los llamamos o tu líder te llama para que colabores en algo, que participes en el culto, que colabores en un ministerio. Ay, no, yo no puedo, tengo trabajo, tengo compromiso, tengo estudios. No hay crecimiento sin disposición al servicio. No hay engrandecimiento de parte de Dios en una vida comprometida. Así que cuando tu líder te llame, cuando los pastores le llamemos a servir, diga, heme aquí, envíame a mí. Si el Señor está poniendo en el corazón de alguien usarte para algo, que tú colabores, di, Señor, aquí estoy. Tal vez no tengo la capacidad, no me siento con ella o no tengo el tiempo, pero ayúdame a hacerlo, Señor. Porque servir en la obra de Dios es un privilegio. Y a veces hablamos con las directivas y vemos que les cuesta a veces convocar a una persona para una participación. Y a veces es una lucha para algo o para participar en un ministerio. Y los líderes tienen que llamar a 2, 3, 4 personas. No debe ser así, hermanos. El Señor nos llama a ser siervos útiles, dedicados a la obra de Dios. Amén. En el versículo 28, otra enseñanza que vemos es que Jesús es el gran y supremo ejemplo del servicio. Como vimos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ser cristiano significa imitar a Cristo, ser como Él. Si nuestro Señor dedicó su vida a servir a otros, tú y yo debemos hacer lo mismo. Un cristiano de gran posición en el reino de Dios es un siervo
permanente de los demás. Un siervo permanente de los demás. No alguien que va a ser servido o que vive para ser servido, sino que sirve a otros permanentemente. ¿Quién puede dar un aplauso al Señor por esto? Entonces, en esta primera pregunta nos hicimos la siguiente: ¿cómo ser grandes en el reino de Dios? Vimos 3 cosas. Próxima, por favor. Para repetirlo, vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Obedeciendo y enseñando la palabra de Dios. Segundo, siendo violentos, es decir, esforzados. Y tercero, sirviendo a todos los creyentes. La segunda pregunta que nos haremos es: ¿cuáles son los beneficios de vivir en el reino de Dios? Mateo 6, 25 al 33 nos dice. Próxima. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, esta distancia, desde aquí hasta aquí. No puede añadir esa estatura, ni operándose. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, vamos a repetir, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El 33 todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay 3 beneficios centrales que tenemos de vivir en el reino de Dios. El primero está en el versículo 25. Una vida de paz y tranquilidad. Lo contrario al afán y la ansiedad. El estrés es someterse a una situación externa, fuerte, retadora, difícil, que nos causa incomodidad. Por ejemplo, el trabajo. Uno se estresa porque tiene mucho trabajo, o los estudios. Hay un examen, tienes que prepararte y es estresante. Eso es externo. Pero la ansiedad es interna. La ansiedad es una agitación, una angustia por alguna situación que está pasando probablemente en el exterior. Mientras que el estrés viene por el examen, la ansiedad es la actitud que yo desarrollo ante esa situación que me causa estrés. Jesús nos manda a vivir sin ansiedad. Jesús nos dice, puedes vivir y debes vivir sin esa inquietud, sin esa aflicción permanente, sin ese afán. Y esa palabra afán en el original significa una ansiosa inquietud. ¿Cómo es eso de que un cristiano vive con ansiedad permanente? Una crisis de ansiedad en un cristiano no debería existir. Porque tenemos la paz de Dios, y si estás pasando por un momento de ansiedad, lo que tienes que hacer es entregar a Cristo esa situación de angustia, esa situación de estrés, y rendirte al Señor. El Señor quiere quitar esa ansiedad de tu corazón, pero tú insistes en tener el control, en encargarte tú, y no quieres permitir que el Espíritu Santo obre.
Precisamente por eso es que necesitas el reino de Dios en tu vida, porque el reino de Dios es el dominio de Dios en tu vida, no tu dominio, no mi dominio, el de Dios. Entonces el primer beneficio es vivir una vida de tranquilidad y paz. El segundo, en el versículo 32, se refiere a la seguridad que viene porque Dios es mi Padre y sabe lo que yo necesito. Y Dios es responsable, Dios es justo, Él es fiel, Él cumple su promesa, Él no deja caer ninguna de sus palabras. Y si Él sabe que tú estás pasando por un proceso de enfermedad, por una crisis económica, una situación en tu familia, Él no te va a dejar, Él no nos va a dejar, pero hay que rendirse a Él. El tercer beneficio, lo vemos en el versículo 33, es provisión de todas esas necesidades. Y para eso Jesús dice, buscad entonces. ¿Pero qué vamos a buscar? Dos cosas: el reino de Dios y la justicia de Dios. Y es interesante porque esa palabra buscar en el original significa dedicar esfuerzo a alcanzar un objetivo. No es como que tú vas a salir con tu pareja, con tu familia a comer y buscas en internet un restaurante bonito, agradable. Déjame buscar en Google un restaurante nuevo para visitar. No es buscar de esa manera. Es como cuando tú tienes 3 o 4 horas que no bebes agua y te estás muriendo de sed. Y lo único que tú quieres es agua. Y donde quiera que haya agua tú la vas a encontrar. Y vas a dejar lo que sea para buscar ese líquido. ¿Me siguen? Es ese buscar. Es una búsqueda con pasión, con entrega. Entonces buscar el reino de Dios, es decir, el dominio de Dios en nuestra vida. Ya vimos que esto se logra al nacer de nuevo y al ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también la justicia de Dios significa que Dios ha perdonado mi culpa, que me hace libre por la fe en su Hijo Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buscar la justicia de Dios implica cada día ir a la presencia de Dios en arrepentimiento, reconociendo que Cristo pagó por tus pecados, que ya no eres condenado, sino libre por la sangre derramada de Jesucristo. Es una vida de paz y seguridad por la salvación. Amén. Entonces, vivir esos beneficios del reino de Dios, ahí ustedes tienen una imagen de un señor, está recostado, no sé si en un autobús o un avión, y tiene un asunto como este, ¿verdad? Una almohadita para el cuello. Imagínense que ese avión, eso es un avión donde va él, y de repente empieza a haber una turbulencia, y empieza el avión. Todo el mundo asustado, todo el mundo gritando, cae la máscara de oxígeno. La tripulación empieza a decir, pasajeros, lo que se dice en esos momentos, su cinturón, máscara de oxígeno, lo que fuere. Pero una persona se mantiene así como ese señor, descansando, no está gritando, no está ansioso, no está preocupado. ¿Usted sabe por qué? Porque él conoce al piloto. Él sabe quién es que está manejando. Es su amigo íntimo de confianza. Y dice, una turbulencia, eso no es nada. Eso lo va a superar el piloto sin problema. Esa es la diferencia entre el mundo y nosotros. Que ellos no conocen al que está piloteando. Pero tú y yo sí lo conocemos. Entonces vimos que los beneficios de vivir en el reino de Dios son una vida de paz y tranquilidad, seguridad porque Dios es mi Padre y conoce lo que necesito, y tercero, provisión de todas mis necesidades. Nos hacemos una tercera pregunta. ¿Qué nos dificulta entrar en el reino de Dios? Próxima, por favor. ¿Cuáles son esas cosas que nos limitan a veces? Hay dos respuestas. Primero,
La vemos en Marcos capítulo 10, versículos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En el versículo 24 Jesús aclara y dice: los que confían en las riquezas. Y esto se refiere a una persona que desarrolló una forma de pensar y puso toda su confianza en eso. En este caso, en las riquezas. Jesús no está diciendo que tener mucho dinero es malo en sí mismo. Próxima imagen, por favor. Jesús no dice que tener esa cantidad de dólares sea pecado. Lo puse en dólares porque rinden un poquito más que los pesos. Jesús no dice eso. Jesús lo que dice es que poner tu fe en ese dinero, en lo material, ese es el problema. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando una persona pone su esperanza en lo material, en el dinero, deja de confiar en Dios, pues piensa que no lo necesita. El dinero se ha vuelto su Dios. Jesús nos advierte de ese peligro y nos manda a dar, a ofrendar, a aportar. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Entonces, un cristiano que vive en el reino de Dios, que es maduro en el reino de Dios, se pregunta: ¿cómo puedo aportar con los recursos que Dios me ha dado a las necesidades de mis hermanos? El hermano Melvin ponía un ejemplo: no solo recurso económico. Recibí 2 sacos de arroz en la casa y sé de una familia que necesita. Bueno, pues déjame coger uno de esos sacos y llevárselo. Mira aquí lo que te mandó el Señor. Tengamos mucho o poco, debemos preguntarle constantemente al Señor: Señor, ¿de qué manera yo puedo servir? Con lo poco o mucho que tenga, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo bendecir? Amén. Esa debe ser la actitud de un cristiano que vive en el reino de Dios. Entonces, a veces las riquezas son una dificultad, pero cuando confiamos en ella. Pero sabemos que nuestra fe está puesta en Jesús. Amén. Próxima diapositiva, por favor. Aquí quiero hacer un paréntesis en el mensaje sobre el uso de las versiones bíblicas. Para muchos será una información nueva, para otros no. En muchas versiones, como la NBI, NTV, Biblia de las Américas, etc., no aparece esa parte que leímos en el versículo que dice: a los que confían en las riquezas. Usted puede hacer un ejercicio. Coja ahora mismo su celular, si usted tiene la Biblia, y busque esa cita, la cita que leímos, Marcos 10, el versículo 24, y búsquela en la NBI, NTV o Biblia de las Américas para que usted vea que no está. ¿Por qué no está esa parte? Bueno, esto sucede porque esas versiones y muchas otras son traducidas de algo que se llama texto crítico, que básicamente es una versión del Nuevo Testamento en griego, donde los editores decidieron que muchos versículos no fueron escritos originalmente por esos autores o que no lo dijeron. Por consiguiente, ellos afirman que en ese caso lo que Jesús dijo a los que confían en las riquezas, que eso no es cierto, que Jesús no dijo eso y por ende eso hay que quitarlo de ahí. Entonces ellos asumen que eso probablemente fue agregado por alguien más.
Entonces no podemos confiar en eso que dicen ellos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esas versiones como la NTV, NBI, Biblia de las Américas y otras, en el Nuevo Testamento me refiero, omiten más de 200 versículos. ¿Usted está escuchando bien? 200 versículos. Usted coge la Reina Valera y toma cualquiera de esas versiones y va a ver que literalmente le faltan por lo menos 200 versículos. ¿Cuál es la opción? ¿Qué vemos aquí entonces? Que cuando lees en esas versiones, estás leyendo en una Biblia mutilada. Próxima diapositiva, por favor. Una Biblia mutilada, alterada y que omite gran parte de la palabra de Dios. Y eso es un peligro, hermano. Entonces, ¿cuál es la solución? Leer en una Biblia que esté basada en algo que se llama texto recibido, que es la versión del texto griego del Antiguo Testamento que la iglesia usó desde su fundación hasta el siglo XIX. Ahí dice 18, pero es 19. Básicamente más de 1800 años la iglesia usó un mismo texto bíblico y en los últimos 100 años básicamente apareció esa nueva versión del texto crítico que omite los versículos. Esa versión usada por tantos siglos es la misma que usó Martín Lutero, que usaron los reformadores. Y tenemos en el idioma español una Biblia que viene directamente traducida de esa, que se llama Reina Valera 1960. Denle un aplauso al Señor. Amén. Otra opción, mejor que la Reina Valera, sería poder leer directamente del griego. Pero como todavía no estamos en ese nivel, o a lo que llegan a ese nivel, siga usando la reina de las versiones, que es la Reina Valera. Y esto es importante, hermanos, porque la Biblia fue revelada por el Espíritu Santo. Y no podemos permitirle a un grupo de supuestos eruditos, que apenas tiene 100 años esa versión, de que digan que eso no fue inspirado por Dios. Algo que durante 1850 años ha bendecido la iglesia. Entonces, cuando usted lea la Biblia y estudie la Biblia, hágalo en la Reina Valera. Ahora, ¿eso significa que no podremos usar otras versiones? No necesariamente. Usted lo que debería hacer, y es lo que yo hago a veces cuando uso otras, uso la Reina Valera y si quiero un lenguaje más sencillo, más llano tal vez, puedo usar la otra versión para aclarar, pero siempre con la Reina Valera de base. Porque si usted lee ese pasaje del Marcos 10:34 que leímos en la NTV o en cualquier otra, usted no iba a encontrar que Jesús dijo a los que confían en las riquezas. Y se iba a sacar una conclusión diferente. Usted iba a terminar pensando que ser rico es malo y que los ricos no entran en el reino de los cielos. ¿Seguimos? ¿Es importante esto, hermano? Amén. La segunda respuesta de lo que nos dificulta a veces, y ya estamos concluyendo, entrar al reino de los cielos, próxima por favor, son los falsos cristianos. Mateo 23:13, Jesús dijo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esa palabra que dice hipócritas literalmente significa un actor, un imitador, un falso cristiano, alguien que solo vive de apariencias y está infiltrado, pero está mintiendo ante la congregación. El problema con esas personas es que los que no son creyentes ven el mal comportamiento de esas gentes y dicen: y ese es supuestamente un cristiano, y ese es el que se congrega en Templo del Calvario. Pues si es así, yo no voy para esa iglesia jamás. ¿Ve? Entonces esas personas afean, empañan la imagen de la iglesia de Cristo. Es por eso que cierran el reino de Dios, porque no se han arrepentido verdaderamente ante el Señor. Pero Hebreos 12:2 nos da la solución. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A los nuevos creyentes que están aquí, o las personas que nos visitan, que no son creyentes o que están en su casa, pon tus ojos en Cristo, en el Cristo de la Biblia.
No lo pongas en personas que se llaman ser cristianos y que su comportamiento es muy diferente a lo que debe ser. El que te salva es Cristo, no es un hombre, no soy yo, no es una iglesia, es Jesús por la fe en su nombre. Entonces vimos que las dos dificultades para entrar en el reino de Dios son confiar en las riquezas y los falsos cristianos. La última pregunta que nos haremos es, ¿qué será del reino venidero de Dios? Es decir, la dimensión eterna del reino de Dios. Lucas 21, 29 al 31 nos dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Próxima imagen, por favor. Esto lo voy a dejar aquí para que ustedes tomen fotos. Eso se lo vamos a pasar luego en los grupos, lo puedan tener. Esto se va a quedar digital. En Mateo 24 nos habla de por lo menos 10 señales que se van a cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a otros engañarán. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, etcétera. Ya hay varias de esas señales que están cumplidas. Ahí usted tiene una columna que dice sí, para que usted pueda mirar en la palabra lo que sí se ha cumplido. Pero hay otras que no. Hay otras que aún faltan o apenas están empezando a ver. Por ejemplo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso somos nosotros los cristianos. Eso habla de una gran persecución a nivel mundial. Y aunque ya hay muchos países donde hay persecución, aquí mismo en América, en Nicaragua, hay mucha persecución, en Cuba y en Asia y África mucho más, todavía no está generalizada esa gran persecución, pero se acerca. Porque cuando usted dice que es cristiano y está en contra del matrimonio LGBT y que la Biblia llama a un hombre y a una mujer a vivir en el matrimonio, el mundo se pone en su contra. En muchos países lo meten preso por usted predicar públicamente. En Canadá, si usted predica en la calle y le molesta a una persona, lo pueden meter preso a usted y pagar una multa. En muchos lugares de Estados Unidos ya eso está empezando a pasar. En México también el pastor tuvo una experiencia, ¿verdad que sí? Que estaban predicando en un viaje y se le opuso la policía o alguna autoridad. Aquí, gracias a Dios, tenemos libertad. Pero hermano, lea la Biblia y vea que las señales ya están por venir. Próxima imagen, por favor. Cuando usted ve esa imagen, ese cielo nublado, ¿qué usted dice? Va a llover, va a caer agua, hay una tormenta. Y las señales que están escritas en la palabra, ¿qué nos dicen? Que Cristo viene por su iglesia, que Jesús está a la puerta, que nuestra redención está cerca. Es por eso que hay que estar preparados, listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen un momento, quiero pedirle que se pongan sobre sus pies y vamos a meditar en esta conclusión final. Próxima imagen, por favor. Vamos a repasar lo que hemos aprendido en esta mañana, ya tarde. Cómo ser grandes en el reino de Dios. Lo primero que vimos, y vamos a tratar de repetirlo, obedeciendo y enseñando la palabra de Dios. Segundo, siendo violentos, es decir, esforzados. Tercero, sirviendo a todos los creyentes. La segunda pregunta, ¿cuáles son los beneficios de vivir en el reino de Dios? Vamos a repetirlos. Una vida de paz y tranquilidad. Seguridad porque Dios es mi Padre y conoce lo que necesito. Y provisión de todas mis necesidades. Tercero, nos preguntamos, ¿qué nos dificulta entrar en el reino de Dios? Confiar en las riquezas y los falsos cristianos. Y al final, ¿qué será del reino venidero de Dios? El cumplimiento de las señales nos evidencian
que ya está cerca. Vamos a orar. Hablemos con Dios luego de haber recibido esta exhortación en esta mañana.